para empezar, la película es muy buena, ¿no? Bastante interesante. Bueno, cabe destacar que no soy experto en cine, me gustan mucho las películas, pero en particular esta me encantó, es muy buena. Ahora, yo voy a hablar del psicoanálisis desde cierta perspectiva, desde cierto enfoque o paradigma, ¿no? Ya que dentro del psicoanálisis incluso hay muchas orientaciones, hay muchas posturas, distintas maneras de ver las problemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, la orientación que yo manejo hace énfasis mucho en lo que es el lenguaje, ¿no? Es un psicoanálisis que se orienta mucho por un diálogo constante, por ejemplo, con la lingüística, la antropología, ¿no? Y en ese sentido, lo que se plantea es que el lenguaje no es un mero uso de comunicación nada más, ¿no? Solamente para hablar, para comunicarnos, sino que el lenguaje da estructura incluso a la misma realidad y nos constituye a nosotros como sujetos, como personas, ¿no? Y que mucho de eso está articulado a eso, ¿no? Entonces, dentro de esa postura vamos a decir que primero está el lenguaje como estructura, y luego recién a partir de eso se constituyen los sujetos, ¿no? Una forma un poco más eh, simple de decirlo sería, por ejemplo, ¿no? Que antes de que el niño nazca, uno ya es hablado por sus padres, por su entorno social, por su entorno familiar, ya hay una historia previa antes de que el niño nazca, ¿no? Solo el niño aparece un segundo momento y de alguna otra manera viene a tomar esa historia, se aliena a esa historia, ¿no? Toma eso de esa historia que ya está ahí dentro de su entorno familiar, ¿no? Los padres ya le dan un nombre, le dan un posible camino, una posible orientación, ¿no? Y el niño viene a constituirse a partir de eso, ¿no? Básicamente se gira en torno a eso, esta cuestión. Darle prioridad a la realidad como estructura. Ahora, quisiera partir de eso para analizar la película, ¿no? De hecho, no voy a psicoanalizar Parásito, sino voy a articular algunos elementos de psicoanálisis con la película, ¿no? Lo primero que me llama la atención es el nombre, ¿no? Que es Parásito o Parásitos, ¿no? O sea, está bastante claro que el director juega con ese término, con esa palabra, ¿no? O sea, no se trata simplemente de bichos o de especies, sino juega con la ambigüedad de esa palabra, ¿no? Incluso plantea cómo la familia Park podría ser como parásitos, ¿no? Eso creo que coincidimos mucho en esta cuestión, ¿no? Incluso en la primera escena de la película vemos cómo en la mesa está el señor King, y ahí vemos comida, y hay unos bichos que están caminando, y el señor empieza a limpiar y bota, ¿no? Los bichos. Incluso están fumigando, ¿no? Entonces, ahí ya se muestra claramente cómo hay esa cuestión de los parásitos en el entorno, ¿no? Ahora, inmediatamente de eso salta la escena del hijo de los King, ¿no? Que viene su amigo y le propone hacerse pasar como profesor de inglés. Y me llama mucho la atención cómo el amigo le dice, ¿no? Que tú eres muy hábil, incluso mucho más que los universitarios que ya están ya en la universidad, ¿no? Entonces, tú tienes la capacidad, algo así le dice, ¿no? Y eso es muy resaltante, ¿no? O sea, eso muestra claramente, incluso en nuestra realidad social, cómo muchos estudiantes, o sea, pueden tener la capacidad, pero a veces las oportunidades no están, condiciones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, no hay eso. Ahora, eh, luego de eso viene la escena en que la hija falsifica el certificado. Eso es muy interesante también, ¿no? Porque ahí nos muestra el director cómo la hija también es muy, muy inteligente, muy hábil. Incluso bromean con esa cuestión de si hubiera una carrera en falsificación o algo así, ella sería el primer lugar, ¿no? Entonces vemos que el hijo y la hija son muy hábiles en lo que están haciendo, son muy inteligentes, en otras palabras, ¿no? Entonces, eso es bastante llamativo. Ahora, inmediatamente, cuando el chico va y se hace pasar como profesor, ya está en la casa, puede notar varias cuestiones, ¿no? Como que el niño, el hijo de los Park, pinta, dibuja, y se le prende el foco, como se dice, ¿no? Y va a llamar a su hermana, va a proponer para que sea la profesora de arte. Eso también es muy interesante.
Y vemos como a poco hay un plan, o sea, el director nos lanza un plan ahí. O sea, ellos han hecho un plan para poder insertarse en la casa de los Park, ¿no? O sea, parasitarse, si queremos llamar la casa de los Park. Eso es muy interesante y hay toda una maniobra. O sea, no es que sean ingenuos, ellos saben lo que hacen, ¿no? O sea, hay un plan de por medio, ¿no? Y eso nos lleva a plantear estas relaciones de las familias, no como individuos en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Aislados, sino hay un orden, hay una jerarquía ahí, eh, en estas relaciones familiares, ¿no? Es decir, poco a poco van sacando, por ejemplo, a la empleada anterior, van sacando al chofer, y estos son funciones, ¿no? Chofer, son actividades, pero que pueden ser sustituidas por cualquier otra persona. Y eso es lo que nos muestra el director, ¿no? Incluso dice, ah, ya no vamos a tener a tal chofer, ya, entonces busquemos otro, ¿no? No tenemos una nana, entonces busquemos otro. Entonces vemos cómo esas funciones que son simbólicas, actividades, profesiones, funciones, son lugares, ¿no? Es como un ajedrez, que son como fichas. Eso es lo que nos está mostrando el director. Y de hecho, la realidad no es distinta, ¿no? O sea, si analizamos los lugares, nuestros entornos, empresas, o sea, se maneja esa lógica, son lugares simbólicos, ¿no? Ahora, eh, otro punto era con respecto a los park. O sea, si en un primer momento vemos que los king, o sea, se juegan más o menos como parásitos y vienen a parasitar la otra familia, en un segundo momento vemos que todos ya están insertados dentro de la casa, ¿no? Pero notamos algo muy interesante, que los park por sí mismos no pueden hacer sus cosas, ¿no? Incluso cuando no hay el apoyo de una nana, por ejemplo, se desequilibran, o sea, no saben por dónde empezar. Y ahí se ve la escena de la señora Park en el cual que está sufriendo con la cocina, está sufriendo con limpiando tal cosa, ¿no? O sea, necesitan de alguien que pueda, eh, que les ayude y que le haga las funciones más básicas incluso, ¿no? Pero ahora el papel se invierte, ¿no? Porque ahora los Kim trabajan ahí todos ahí y de alguna otra manera hacen todo por los Park, ¿no? En ese sentido, los parásitos, ¿quiénes serían, no? Ahí se invierte el asunto. O sea, en otras palabras, eh, los Park están ahí y los King incluso trabajan a deshoras, ¿no? Ustedes vieron esa escena, ¿no? En el cual eh, tienen que incluso hacer horas extra. Y eso lleva a lo que yo estaba planteando, ¿no? Que son lugares nada más. O sea, no se trata de personas en sí mismos, sino se trata de quién ocupa ese lugar, ¿no? O esa función, ¿no? Incluso hay por ahí el amigo del chico dice, ¿no? La señora Park es simple, algo así dice, ¿no? Es algo, es, es común, algo así. No te preocupes tanto por ella, ¿no? O sea, y eso ya muestra que esos lugares de ser rico, ser pobre, o sea, no se trata de las personas en sí mismas, ¿no? Sino de funciones. Ahora, lo que me llama mucho la atención también es la hija, ¿no? Cuando ella se presenta como profesora de arte y ella luego, una maniobra, dice que es psicóloga. Eso me llama mucho la atención, porque incluso le llama a la madre y le muestra el dibujo de su hijo y le dice, mira, acá está ocurriendo algo, le dice. Esta zona de acá abajo, como modo de interpretar un test proyectivo, ¿no? Esta zona de acá abajo es la zona de la esquizofrenia, le dice. Inmediatamente la señora o sea, hace como un insight y dice, sí, tienes razón, ¿no? Eso me llamó poderosamente la atención, porque si lo hubiera dicho otra persona, o si ella no se hubiera presentado como psicóloga, quizás no hubiera tenido el mismo efecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, uno se pregunta, o sea, esto me resuena mucho a lo que es la antropología estructural de Levi-Strauss, ¿no? En el cual dice que se deposita el saber en una persona, ¿no? Y esa persona cumple esa función de saber. Y es por eso que nosotros, entre comillas, le hacemos caso, ¿no? O sea, nosotros suponemos un saber al médico, al psicólogo, al psiquiatra, al abogado, o sea, saben de su profesión, etcétera, ¿no? Y solo por asumir esa posición, nosotros le damos cierto crédito, ¿no? Incluso en psicología, o sea, porque lo dijo el psicólogo,
causa ese efecto, ¿no? Si quieren pueden llamarlo sugestión, algo por el estilo, pero pienso que va más allá de eso, ¿no? O sea, la cuestión es que uno le supone un saber a alguien y es por eso que causa este efecto, ¿no? De que, ah, sí, tienes razón, ¿no? Ya. Luego de eso me llamó mucho la atención la escena en el cual la familia rica se va de campamento, ¿no? Y hay toda una comida y toda la familia está ahí dentro de la sala y están comiendo, bebiendo, hay como un descontrol, hay un desborde, ¿no? La comida está desparramada, etcétera, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque es como si ellos interpretaran que los ricos harían lo mismo, ¿no? O sea, es decir, los ricos seguramente están todos los días disfrutando en un descontrol, ¿no? Eh, y ellos cuando tienen la oportunidad, hacen lo mismo, ¿no? Y incluso en un momento de la cena, la señora le dice al esposo, ¿qué pasaría si volvieran los Park en este momento? ¿No? Seguramente nos esconderíamos como cucarachas. O sea, hay claramente el director cómo nos muestra cómo la familia está en esa posición, como de parásitos, ¿no? Y efectivamente ocurre eso, ¿no? Porque la otra familia rica vuelve y ellos inmediatamente empiezan a como a corretear, ¿no? A corretear, a ordenar todo, etcétera. Incluso se esconden debajo de la mesa, se esconden en varios lugares, haciendo esa analogía con los bichos, con las cucarachas, ¿no? Sí, ya, unos minutos más termino. Y eso me llamó bastante la atención, eh, esa posición que ellos tienen, ¿no? Y también es interesante cómo eh, el, se le señala esa posición de alguna otra manera, ¿no? O sea, los Park en alguna medida son, entre comillas, amables, etcétera, ¿no? Y uno de ellos, de la familia aquí, le dice, claro, pero son buenos porque tienen esta posición acomodada. Si no tuvieran esta posición, no serían tan amables. O nosotros seríamos amables si yo tuviera todo lo que ellos tienen, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Y va a apunta a lo que estaba diciendo, ¿no? Y con esto termino porque el tiempo es rápido. Cómo independientemente de que los Park son buenos con esta familia, a pesar de eso, es cómo se le señala su posición, esa posición que ellos tienen, ¿no? Que es de no ser tan económicamente, o sea, no tener tanto dinero, ¿no? Esa posición de lo que ellos están, ¿no? De su nivel socioeconómico, ¿no? Y cómo se le señala. Se le señala, por ejemplo, con respecto al olor, ¿no? Y le dice, ¿no? Ellos son buenos, hacen lo que tienen que hacer, pero a pesar de eso, hay como un olor. Incluso el niño en una escena empieza a oler a los tres, ¿no? Al señor, a la señora y a la hija, ¿no? Y dice, los tres huelen igual, ¿no? Entonces es una manera de señalarle como su lugar. O sea, no se trata del olor en sí mismo, ¿no? Sino se trata de señalarle su lugar, su posición, ¿no? Y fuera de eso, ¿por qué apunto a esto? Porque el señor hace un comentario como diciendo, todos los que van en el subte tienen ese olor, ¿no? O sea, es como el olor a pobreza, algo así, ¿no? Y el señor también, cuando están en su casa y empiezan a decir, vamos a cambiar de jabón, ¿no? El señor dice, no, no se trata del jabón, o sea, es el entorno, el lugar donde vivimos es así, huele así, ¿no? Es una manera de señalarles ese es su nivel. Y esto con esto finalizo, ¿no? En el momento del asesinato, todo esto que está acumulando el señor, todos estos precedentes, el señor Kim, en la escena en la cual el niño se desmaya, el otro papá quiere rescatar a su hijo, ¿no? De lo que se está desmayando, la epilepsia que tiene, ¿no? Y se agarra la nariz. Y en el momento que se agarra la nariz, otra vez le vuelve a señalar su posición, o su nivel socioeconómico, o ese lugar en donde están. Y el señor entra en una furia y lo mata, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentar, ¿no? Yo lo plantearía desde ese punto de vista, ¿no? Cómo son lugares, funciones, eh, y eso sería mi intervención por ahora. Sí, sí, hemos conseguido bastante, hemos coincidido, pero pienso que el director juega con esta cuestión
de la familia pobre, familia rica, de la familia rica, pero sin llegar a caricaturizar tanto a las familias. No es que, no veo que pretenda que diga la familia es así y esta familia es asá, ¿no? O sea, pienso que incluso tiene muchas semejanzas y muchas diferencias ambas familias, ¿no? Incluso el director plantea a la familia rica como amables, ¿no? Y en ese sentido, yo iría por ese lado también, ¿no? O sea, quizás si lo extrapolamos a la realidad, el asunto sería una crítica, es una crítica al capitalismo de todas maneras, ¿no? O sea, las condiciones laborales, a la gran brecha salarial, a esas diferencias de oportunidades, creo que va por ahí, o sea, incluso si tomamos el ejemplo de la familia rica, o sea, no es que la familia rica también esté ahí tirado de panza, como se dice, ¿no? Hay muchas familias que tienen tienen acceso al dinero, tienen comodidades, pero trabajan todo el tiempo, ¿no? Y esto pasa por ejemplo, con el señor Park, ¿no? Que está todo el día en la calle, ¿no? Ni siquiera sabe qué le sucede a su hijo, etcétera, ¿no? Entonces yo apuntaba a eso, ¿no? O sea, no es así, no son las personas en sí la que tienen en sí mismas la culpa, yo diría eso, ¿no? Sino quizás es la dinámica, las relaciones, la estructura, el sistema, como quiera llamarlo, ¿no? Y hoy apuntaría a eso, ¿no? Condiciones laborales. Pienso que ese sería mi énfasis como mi enfoque. Bueno, para mí eso de ayudar como que es un término bastante complejo y un poco ambiguo también. O sea, ayudar en qué sentido, ¿no? Ya, pero si de nuestra posición de psicólogos o desde nuestra orientación queremos hacer algo, eso también es un poco engañoso, ¿no? O sea, sabemos que alguien tiene que demandar algo, ¿no? O sea, pedir una sesión, pedir terapia, ¿no? Pedir una ayuda, por ejemplo, ¿no? Ya, pero suponiendo, digamos, que uno de los hijos de los Kim pide ayuda, o sea, lo primero que se tendría que hacer es cuestionar su lugar, su situación, ¿no? O sea, es decir, el chico es muy hábil, muy inteligente, tiene varias oportunidades, pero lo que salta a la vista es que tiene muchas deficiencias con respecto a vivienda, alimentación, ¿no? Pero tengamos en cuenta que el chico también, como dijo Yair, ¿no? O sea, puede lograr muchas cosas, ¿no? O sea, es muy inteligente, o sea, hay instituciones también que pueden ayudar, ¿no? La pregunta sería más bien por qué no se está haciendo, ¿no? O por qué optaron por la otra vía de falsificar, o entre comillas, de parasitar, si nos regimos estrictamente a la película, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el asunto, ¿no? O sea, perdón, ¿por qué no se hace, ¿no? ¿Por qué no se toma otras vías y otras vías sí? O sea, por ahí iría la cuestión. Es lo mismo con la otra familia, con la familia Park, ¿no? O sea, si uno de los Park viene a sesión, o sea, igual se apuntaría a lo mismo, ¿no? O sea, como decía en un inicio, o sea, nadie tiene la culpa de haber nacido en el lugar que ha nacido, ¿no? O sea, por ejemplo, la hija Park o el hijo Park no tiene la culpa de haber nacido en un lugar tan rico, ¿no? Donde hay tantas comodidades y viceversa, ¿no? Los hijos de esta familia King, o sea, no es que tengan la culpa de haber nacido en este entorno, o sea, por eso decía, ¿no? Las personas en sí mismos no es que tengan la culpa de algo, ¿no? Sino es ver en cuál es su lugar, cuál es el lugar en que han nacido y qué se hace con eso, ¿no? O sea, qué oportunidades se tiene, qué se quiere lograr, o sea, por ahí va el asunto, ¿no? Eso podría decir. Bueno, yo voy a aprovechar este tiempo para decir un par de cositas más. Sí, o sea, se complementan en muchos aspectos, ¿no? O sea, creo que coincidimos todos en que es una crítica, ¿no? Es una crítica social, es notorio eso, ¿no?
Y de por sí me lleva a preguntarme y a pensar que de hecho ya estamos en una sociedad en que toma a los individuos como uno por uno, ¿no? O sea, somos individuos nada más, aislados, somos individuos que somos más que nada como cantidades, ¿no? Somos cantidades, somos números, somos trabajadores que marcamos tarjeta, como se dice, ¿no? Y si alguien no funciona, es descartado, se sustituye, eso es lo que yo planteaba en un inicio, ¿no? De esta sustitución, ¿no? La sociedad se mueve así, entonces hay que, creo que este tipo de películas permite ese tipo de críticas, ¿no? O sea, y no pensar las cosas de manera tan obvia y tan evidente, ¿no? Incluso el director juega con eso. No es que los Parks sean los malos, ni los Kim sean los malos, o sean buenos, ¿no? Incluso los King, si de alguna otra manera parasitan a la otra familia, o sea, vemos que hay una necesidad por hacer eso, ¿no? No tienen por dónde vivir, no tienen que comer, ¿no? Pero claro, no lo justifica. O sea, a eso me voy, ¿no? O sea, no es que tengan la responsabilidad o la culpa de ellos en sí mismos, ¿no? Entonces, vemos que ahora en la sociedad hay mucho de eso, de responsabilizar a los individuos, ¿no? De decirle, tú eres responsable de lo que te sucede, si no sales adelante es porque no quieres, ¿no? O todo este asunto del coaching, ¿no? Bueno, no hablar no meter tanto en este problema, ¿no? Hay coaching y coaches también, ¿no? Pero tú puedes lograrlo, creo que por ahí no va el asunto, sino ver cuál es nuestra situación, cuál es nuestro lugar, en qué entorno hemos nacido, cuál es nuestra familia, o sea, qué nos determina, a eso yo quería llegar, ¿no? O sea, qué nos determina antes que nazcamos, o sea, qué condiciones familiares, sociales, nos determina, ¿no? Y nos pone en un lugar que queremos y no queremos, ¿no? Entonces, a eso yo voy, ¿no? O sea, tratar de rescatar eso, ¿no? No pensarnos como bolas de billar, ¿no? Que chocamos nada más en la sociedad, ¿no? Sino somos sujetos determinados por nuestra historia, por nuestro lugar. Y eso hay que estar muy advertidos, ¿no? Y evitar culpabilizar a los individuos, ¿no? Eso.